Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Es hora de hablar con Michael Hudson, autor de muchos libros, incluido el que va a publicar en noviembre llamado Y perdónales las deudas. Bienvenido de nuevo a Kaiser Report, Michael Hudson. Encantado, Max. Michael, en realidad su nuevo libro tiene un título muy largo. Se llama Y perdónales las deudas. Préstamos, ejecuciones crediticias y redenciones desde las finanzas de la Edad de Bronce hasta el año jubilar. Usted dijo que las deudas que no podían ser saldadas no serían saldadas. Háblenos sobre el jubileo. ¿Cuándo tuvo lugar y en qué consiste? Empecé a escribir una historia sobre la cancelación de deudas hace casi 40 años. En el proceso, retrocedí hasta Sumer y Babilonia, la época bíblica, y me uní a la Facultad de Harvard, al Departamento de Arqueología Babilonia, al Museo Peabody y a su Departamento de Antropología. Y me di cuenta de que, por increíble que parezca, nadie en el mundo ha escrito una historia de la deuda. Este es el primero de un trabajo de 3 volúmenes y habla de cómo se originó la deuda en la Edad de Bronce, en Mesopotamia, y de cómo cada soberano en Sumer y Babilonia, al llegar al trono, su primer paso era proclamar cuentas nuevas. Cancelaban todas las deudas. Liberaban a la gente que estuviera en algún tipo de servidumbre a causa de las deudas y redistribuían las tierras. Los acreedores, es decir, los soberanos babilonios como Hammurabi y su séquito en el 2º milenio y los sumerios en el 3er milenio las embargaban. Eso fue exactamente lo que emprendió el judaísmo en el 1er milenio, cuando los judíos exiliados volvieron de Babilonia a Judea. Entonces, aplicaron esa cancelación de deuda de 3 puntos a causa del año jubilar y lo anotaron en lo más profundo del Levítico y en el meollo de la ley mosaica. De esta forma, reescribieron la historia del Antiguo Testamento como una batalla entre los intereses del deudor y del acreedor. Desde el 1er milenio, los reyes dejaron de cancelar las deudas, no solo en tierras judías, sino también en la zona mediterránea. Se posicionaron de parte de las oligarquías, o sea, de los acreedores. Fueron los líderes religiosos los que quitaron el control a los reyes de dichas cancelaciones y las establecieron como parte de sus creencias religiosas. Eso tuvo lugar en la época de Jesús. Y en la actualidad, sabemos que, gracias a los manuscritos del Mar Muerto, que todo el culto en torno a Melquisedec sobre la cancelación de la deuda fue una presión popular contraria a los líderes rabinos judíos como Hillel, que introdujo el prosbul a través del cual renunciaban al derecho de cancelar las deudas el año del jubileo. De esto, Max, hablaba Jesús en el primer sermón que pronunció. Lucas describe cómo Jesús fue al templo, desenrolló el rollo de Isaías, donde Isaías solicitaba una cancelación de la deuda en el año del Señor, el año jubilar. Jesús dijo que había venido a proclamar el año jubilar y a cumplir la profecía. Y Lucas dice que la gente que estaba a su alrededor se enfadó y lo expulsó. Así comenzó la lucha política entre los intereses de los acreedores, quienes para ese entonces habían ganado el control sobre la iglesia judía, y Jesús, quien quería restaurar el judaísmo original, incluyendo la cancelación de la deuda en la ley mosaica. Todos sabemos cómo terminó la historia. Lo ejecutaron. No para salvar a la gente de sus pecados, sino para salvarla de la deuda. La palabra pecado y deuda era la misma, ya que en el lenguaje arcaico, la palabra deuda se utilizaba originalmente para describir el hecho de pagar por haber cometido un pecado, concretamente, algún daño personal. Hasta donde conocemos, en la cultura indoeuropea, cuando alguien era declarado culpable, por ende, contraía una deuda. En caso de haber asesinado o atentado contra alguien,
o de haberle roto un brazo o cualquier otra cosa. Así pues, Jesús tomó la idea del pecado como deuda pendiente y la amplió al problema más habitual de su época: el endeudamiento generalizado. Así que lo que he hecho es escribir no solo una historia sobre la cancelación de las deudas, cómo se iniciaron y cuál era la filosofía desde Sumer y Babilonia pasando por Judea, sino también sobre cómo la cancelación de la deuda fue entrelazada con la religión y se convirtió después en la clave de los escritos religiosos hasta la época bizantina. Hablas sobre cómo la gente se endeuda. Regularmente ocurren acontecimientos catastróficos como las enfermedades. La gente se endeuda y con este jubileo de la deuda se limpia la pizarra y la economía se reactiva. Cuando vivía en Francia, creo que el nuevo presidente o el nuevo alcalde de París, sea cuando fuere, cuando salió elegido, perdonó todas las multas de aparcamiento. Parece un poco la continuación de lo que hablabas. La gran pregunta, Michael Hudson, es la siguiente. Parece que hemos sufrido una transición a una era en la que no creemos en el jubileo de la deuda, pero tenemos lo que podríamos llamar un jubileo de los acreedores. Es decir, en la crisis del 2008, una crisis motivada por las deudas, la política que se siguió para abordarla no fue la de perdonar las deudas, sino la de rescatar a los acreedores. ¿Supone esto un cambio histórico? Históricamente ya lo hemos visto antes, pero ¿es un precedente peligroso? Porque el jubileo de la deuda parecía funcionar durante miles de años y esto es algo prácticamente nuevo. ¿Qué opina? Ya en la antigüedad había acreedores, así que las oligarquías, las clases pudientes decían que lo sagrado no era cancelar las deudas, sino obligar a que se pagaran. Ya en el siglo IV, en Atenas, los jurados y los alcaldes de toda Grecia estaban obligados a prestar juramento que no decretarían ninguna política de cancelación de las deudas o de redistribución de las tierras. Así que, ya para ese entonces la pregunta era, ¿qué queremos que sea sagrado? ¿Los intereses de los acreedores, que acaban generando una sociedad en quiebra y empujada a la servidumbre? ¿O los intereses de los deudores, que era la mayoría de la población, para así evitar que cayeran en la servidumbre? Si observamos la historiografía moderna sobre Grecia y Roma, veremos que crearon una civilización occidental que difería de todas las demás civilizaciones pasadas, por el carácter sagrado de la propiedad. A lo que se refieren con el carácter sagrado de la propiedad es realmente a la santidad de la deuda y al derecho de los acreedores a ejecutar una hipoteca de las propiedades de la población en general y del Estado y tomar los mandos de toda la economía. Así que podemos decir que la civilización occidental se ha creado en una dinámica que, en la antigüedad, conducía a la servidumbre y que, como bien ha descrito antes, es la misma dinámica en la que estamos entrando en la actualidad, reduciendo a la población básicamente a un peonaje por deudas. Esta es la relevancia del estudio de la antigüedad. Lo que entonces desembocó en el feudalismo fue la tendencia de la deuda a crecer de forma más rápida que la capacidad de pagar. La gente se endeudaba, no solo porque enfermaran y tuvieran que pedir prestado dinero. El 75% de las deudas en Babilonia eran deudas fiscales como las multas de aparcamiento en Francia que mencionaba antes. Si la mayoría de las deudas son impuestos impagados causados por malas cosechas que impiden que la población rural pueda pagarlos o cualquier otro problema, la principal causa de deuda viene a ser el dinero que se ha de dar al Estado. Hoy, los acreedores han tomado el relevo al Estado y el Estado se ha convertido en los donantes del Partido Demócrata, Wall Street. Ahí existe una inversión del programa original de recuperación de la Edad de Bronce. Eso es inexorable. No vamos a cancelar las deudas, solamente rescataremos a los acreedores y les facilitaremos que, básicamente, reduzcan al resto de la población a la servidumbre, en donde todos los ingresos y todo el excedente económico sea pagado al servicio de la deuda, no para inversiones materiales ni para mejorar las condiciones de vida. La lucha que vivimos en la actualidad se ha peleado una y otra vez, desde Babilonia hasta Oriente Próximo.
Próximo, tierras bíblicas, Grecia y Roma y el Imperio Bizantino. Ya no veo esta frase tanto como antes, que la veía mucho por ahí. ¿Qué haría Jesús? Seguro que era una pegatina para el coche o algo así. ¿Qué haría Jesús? Volvamos al 2008 un momento, la crisis financiera mundial. El nuevo presidente, Barack Obama, debía tomar una decisión: rescatar a los deudores o a los acreedores. Así que basándonos en la norma de la que he hablado antes, la norma histórica, religiosa, cristiana, la norma de Jesús, Jesús habría hecho justo lo contrario a lo que hizo Barack Obama, Michael. Lo que realmente hizo Obama fue preguntarse si debía rescatar a sus donantes de la campaña de Wall Street o a la gente que le había votado. Pensó que él representaba a los donantes de su campaña, así que invitó a la Casa Blanca a los líderes de Wall Street y les dijo que él era la única persona que había entre ellos y el linchamiento, pero que no se preocupasen porque estaba de su lado. Sabemos que repitió eso mismo hace 2 días, en el funeral de McCain. Afirmó que entre ellos dos no existían diferencias políticas. McCain fue uno de los 5 de Keating que respaldó la estafa a través de ahorros y préstamos de Charles Keating, y que presionó a Alan Greenspan para que no regulara los ahorros y préstamos ni procesara a nadie. Posicionamos claramente a Obama del lado de los acreedores y de otros ladrones. La diferencia entre la antigüedad y hoy es que los acreedores normalmente hacían uso del asesinato político de prácticamente todos los líderes defensores de los deudores, desde los hermanos Graco en Roma hasta Julio César, que optó por una política populista pro deudores. Hoy en día, eso solo pasa en Chile, Argentina y otros países tercermundistas. En Estados Unidos todavía no, porque no existe un debate ni en la comunidad religiosa ni en los partidos izquierdistas en el que salga a la luz que la dinámica que está empobreciendo a la gente es principalmente financiera. Es la deuda y los sistemas financieros, una relación disfuncional, y no la idea anticuada de que la industria explota a los trabajadores. Está claro que las empresas explotan a los trabajadores, pero ahora se han mudado al extranjero para explotar a trabajadores extranjeros. Insisto, es un programa de austeridad impulsado por la economía. Así que sí, Jesús habría cancelado las deudas y eliminado la insolvencia, como pasó con el milagro económico alemán. Habría dicho que era un milagro económico, que tendríamos un nuevo comienzo, que la próxima vez los acreedores adoptarían la responsabilidad y no harían préstamos incobrables, y que la función del sistema bancario debería ser la de satisfacer a la economía y no que la economía satisfaga al sistema bancario y al acaparamiento del poder del 1% que controla la mayoría de los bancos. Muy bien, Michael Hudson, fantástico. Gracias por estar en Kaiser Report. Es un placer, Max.